Ese monólogo interior hace parte del personaje. Y pero literalmente... como parte del texto también, ¿no? Sí, como parte de eso que desea, eso que está por ahí medido. Pero el monólogo interior está puesto por algo muy específico y por una necesidad muy específica que atañe a la actuación. Y es que el monólogo interior surge o se presenta porque Stanislavski dice que los actores y actrices cuando están escuchando que el otro personaje habla, no están pensando, están fríos, están esperando el pie de su texto para responder. No están pensando, sino solo escuchando. Sí, están ahí, entonces están hablando, hable y solo está esperando a que le digan sí, para él decir después del sí hablo yo. Entonces el monólogo interior es una estrategia, es una herramienta para que el actor y la actriz esté escuchando al otro y vaya pensando sobre lo que el otro está haciendo. Entonces él dice, las personas en la vida real, en la cotidianidad, pensamos cuando nos hablan. O sea, uno todo el tiempo está, ustedes están acá, sí, no, están echándole cabeza, ve, era lo que pensaban, no entiendo. Todo el tiempo están creando un proceso de pensamiento. Entonces Stanislavski dice, porque en la escena los actores no piensan, y no como personas, sino como personajes. Pero yo quiero preguntar, ¿es pensar como personajes, pero también de una manera autónoma, o también desde el texto y desde la dirección se establece, digamos, quién tiene que pensar mientras espera al otro? Es un intermedio. ¿Por qué? Porque es una autonomía, porque tú eres el que está actuando. Pero Stanislavski para poder... Sí, y Stanislavski para poder identificar si la persona, si el personaje estaba pensando, hacía un ejercicio que era, estás ahí, verbaliza que está pensando, verbalice que está pensando. Verbalice que está pensando. Estoy escuchándote y lo que llega la idea era, ¿qué respondería yo a lo que llega la Pero ahí nos está explicando qué está pensando, no nos está diciendo qué está pensando. ¿Qué está pensando usted? Está explicando el pensamiento, no está diciendo qué es lo que está pensando. ¿Usted qué está pensando? Estaba pensando en mi camiseta. Y decía, oye, está por ejemplo, está como un poco más abierto. Y yo decía, curioso, entonces me viniste hueso y me puse a pensar en esto para intentar pensar, explicar. Más cercano, ahora verbalíceme qué está pensando. Porque usted ya está hablando, entonces, ¿qué está pensando? Ese era el ejercicio que hacía él. Él decía, vamos a actuar y el personaje tiene que pensar, no tiene que explicar su pensamiento, tiene que pensar. Entonces está haciendo mucho frío, está haciendo ruido, no me están entendiendo, ¿cómo hago para que me entiendan? Están explicando, pero lo que hay que hacer es explicar el pensamiento, lo que estoy pensando. Porque los personajes deben crear un proceso de pensamiento de la situación que está ahí. Entonces ahí es donde todo, para él no hace la diferencia de un actor, por ejemplo, tiene que estar pensando que tiene que pararse en la luz. El actor debe pensar eso. Voy para adelante y me tengo que parar en la luz. Pero para él, el personaje tiene que estar pensando, no el actor. Entonces, mientras el otro está hablando, mientras una interlocución, porque acuérdense que esto es de diálogo, mientras el otro personaje está hablando y tenemos un diálogo, tú como actor tienes que estar haciendo un monólogo interior. ¿Qué estaría pensando ese personaje mientras el otro le está hablando y le está diciendo quiero casarme contigo? Tiene que haber un proceso de pensamiento de ese personaje para poder decir yo no. Porque él dice, si yo quiero casarme contigo y él está esperando solo esa línea para decirme yo no, ahí hay un vacío. Ahí hay algo que no va a permitir la verosimilitud y la organicidad de las palabras. No, usted estaba... No, que yo no diga lo mismo que una escucha activa. Ese monólogo interior que digamos que cuando se da la escucha activa estás en función de no solamente de esperar que te den el pie para seguir, sino realmente cómo reaccionar
sí teniendo otra cosa, ¿cierto? Yo creo que la escucha activa es una deriva de esto, del monólogo interior. Lo que pasa es que la escucha activa ya no está pensando en que es un personaje, sino que tú puedes, digamos, como improvisador que eres tú, necesitas tener una escucha activa de lo que está haciendo el otro. O me desligué, es eso. ¿Cierto? La escucha activa puede ser de una persona. Sí, y del personaje. Y del personaje. Sí, del personaje. Pero creo que ahí conviven las dos cosas, el actor y el personaje. Es como actor igual es hacer consciente de tu personaje, y como personaje está en función de reaccionar a lo que te diga el otro. Eso. Entonces aquí, en esta no llega la escucha activa de la que estamos hablando, porque él está centrado, es una puesta en escena que es naturalista, donde las luces no son puntuales, yo tengo que llegar allá, sino que lo más importante es esta situación que se está creando y cómo voy a lograr como actor y actriz llegar ahí a esa situación. A mí este monólogo interior lo traje porque siento que a veces no conocemos bien cuál es esa necesidad del monólogo interior y lo que puede regalar, que es lo siguiente. Entonces el monólogo interior es lo que el personaje está pensando, no la explicación del pensamiento. Es muy difícil, porque uno todo el tiempo quiere explicar lo que está pensando, más no revelar el pensamiento. Hablando en voz alta. Exacto. Entonces habrá un monólogo que, entonces él decía, necesito que me lo verbalice para poder entender si estás pensando como el personaje o estás pensando de otra manera. Y muchachos, y es difícil esto con actores y actrices, porque el monólogo interior generalmente ya no se estudia y es una herramienta brutal, súper buena. Y como directoras y directores, esa herramienta también puede ayudar a entender si uno está hablando de su texto, si uno está hablando de que quiere cierta organicidad en el cuerpo, el monólogo interior. Puede ser que usted se dé cuenta que esa persona no está, que está ahí esperando, está como pensando en otra cosa. Y el monólogo interior ayuda a aterrizar el pensamiento de quien actúa. Y junto al monólogo interior viene otro concepto que son las visualizaciones. ¿Las han escuchado? No. Las visualizaciones es eso que él decía, en la imaginación hay dos cosas que pasan. Yo imagino algo que pongo en mi cuerpo. Es como la imagen generadora. Sí, no es la imagen generadora porque él no usa esos términos, ¿cierto? Pero él dice, hay una imaginación que yo voy a traer a colación. Entonces, yo imagino que hay algo por lo cual voy a ir, o voy a alcanzar, o voy a tener. Porque la imagen general nos habla de otra metodología muy específica. En cambio, él está hablando de una imagen que yo tengo como actriz para llegar allá. Que yo me planteo cuál es. Y en esas visualizaciones hay algo súper chévere y es que el monólogo interior y el pensamiento se nota en el cuerpo. Cuando usted piensa lo que sea que esté pensando, se ve. ¿Y dónde se ve? En el cuerpo. Entonces, esa imagen, esa idea que está ya en el mundo de la cabeza, que siempre lo ponemos como lejos, pues estamos acá, pero esa imagen, esa idea se ve en el cuerpo. Entonces, el pensamiento se verbaliza, pero no de lo verbal, sino que se instaura acá. Entonces es como las acciones que el personaje está repitiendo. Mientras están en escena, por ejemplo, el personaje quiere pegar al otro, o lo que sea. Entonces es como esa acción que se está repitiendo. Entonces, claro, por ejemplo, él está haciendo ese ejercicio y dice así. ¿Qué dice esto? Este movimiento de mi cabeza. Entonces, eso es lo interesante para la actuación. Él dice, cuando usted piensa,
porque acuérdense que siempre está entre la cotidianidad, lo que es el mundo, la emoción, mi realidad y el mundo ficcional, porque todo eso me sirve para el mundo ficcional. Entonces, tú cuando estás pensando tienes lo que llamaríamos ahora gestos, gésticas, movimientos. Entonces, esos pensamientos se ven. La imposibilidad de hablar y la imposibilidad de estar presente en una propuesta escénica con un personaje tiene que ver que no hay un monólogo interior y que no hay visualizaciones de ese monólogo interior. Porque las personas que no piensan o que están idas de la situación están quietas, están muertas. Entonces, la manera que él encontró para que los actores y actrices siempre estuvieran vivos en el escenario como personajes y que yo como espectador, y en este caso como director, pueda entender si realmente sí está ahí en la situación como personajes a través de las visualizaciones. Porque cuando uno se da el personaje, Claro. queda la persona ahí mirándote. Y ahí es donde uno dice, el cuerpo está muerto, no veo que hay una expresividad, sí les ha pasado, o sea, cuando ustedes ven actores y actrices que dicen, este soltó el personaje porque está pensando en la porra, está pensando en la abuela, en la tía, en la prima, y eso usted cómo lo ve, porque usted como director y directora entrenó su ojo en leer el cuerpo porque entiende que la mente, el pensamiento se ve acá. Pero esa visualización es más una imaginación para sostener o mantener ese personaje que para traerlo, para generar una emoción. Que sí. El personaje es más para mantener ese personaje en situación. Sí, para mantenerla en situación, para que esté ahí. Y eso hace que uno tenga un estudio muy claro de los personajes, de la calidad del movimiento, de las intenciones, o sea, todo lo que ese universo puede abrir. Y uno cuando usa esa herramienta con su equipo actoral, se da cuenta que empieza a ver un subtexto, se da cuenta que empieza a ver realmente una construcción de eso que está pasando ahí y dejamos de estar esperando el momento de la línea, el momento que me toca. ¿Y eso tiene que ver mucho con la relajación activa? Sí, también. Es que él va pagando todo eso, porque la relajación activa, ¿cómo la entiendes tú, Leo? No, como una cosa similar a eso. Es una espera consciente dentro de la escena de la canal, al turno a la intervención del personaje. A la intervención, él sobre todo la relajación activa la usaba para los ejercicios y entrenamientos. Entonces, los ejercicios, o sea, la previa a y el entrenamiento. Entonces él decía, el cuerpo y los músculos, usted tiene que saber qué músculos tiene usted relajados y cuáles tiene tensionados. Y tiene que ver con la conciencia. Si yo sé que mi ceja está tensionada, entonces yo la tengo que relajar o la tengo que seguir tensionando. Porque él habla aquí en la relajación activa que la conciencia del cuerpo es lo principal. Y yo tengo que saber qué es lo que tensiono como actor y actriz. Y yo como director o directora tengo que reconocer si ese cuerpo está tensionado o no. Si ese parte del personaje o si es una corporalidad que afecta al personaje. Eso. Entonces él tiene un ejemplo y es que tenía una actriz a la que le pedía ciertas emociones y no daba. Pero es que necesito que sea una sensación distinta, que estemos como en este caso. Y decían que no encontraba qué era lo que hacía que esa actriz no permitiera que diera la sensación, la emoción que se estaba buscando. Y era que la actriz tenía un rictus, tenía una ceja muy tensionada que siempre le hacía tener la misma expresividad. Entonces ahí pasa mucho.
Y si uno se pone a estudiar esta la relajación activa, pero la entiende no solamente como en soltar y tensionar, sino que hay unos elementos del cuerpo que siempre están en tensión por lo cultural, porque la cultura nos explicó y nos enseñó a estar de unas maneras. Entonces yo, Juliana, entiendo como actriz qué es lo que me está pasando, pero sobre todo la dirección, cómo hace para que el actor y la actriz se den cuenta de eso. Incluso en Estados Unidos, en las facultades de arte dramático, estudian mucho una clase, incluso nada más que se llama technical que Para la respiración. era un británico que era actor y que vivía con problemas vocales y problemas justamente porque tenía muy malas posturas en Sí, la técnica de Alexander también es la que nos enseñan acá en la técnica vocal. Todo viene de la rama de él. Bueno, pero el libro particular que yo estudié era una cuestión De las posiciones. incluso también se lo enseñan a los músicos, porque también hay veces que los pianistas son así y muchos pianistas eran como que por alguna razón cuando se sentaban bien les salía algo que no les había salido en los últimos 5 meses de ensayo. Entonces tenían que enseñar lo que hizo, como toda una técnica de poder sentarse bien, pararse bien, estar con el cuerpo. De una postura más ergonómica, que diera menos tensión, porque claro, si yo estoy así, estoy tensionando también el codo no se va a poder mover bien, no va a poder ese movimiento, en cambio si estoy aquí tengo más rango de movimiento. Porque incluso una de las cosas que nos decía es que a nosotros culturalmente nos enseñan a pararnos mal, porque a nosotros nos dicen mucho como que camines sacando culo y sacando pecho. Y eso va en contra de la estructura de la columna, porque la columna va así. Uno debería pararse como metiendo un poquito el coxis. Como los chinos. Los chinos tienen unas posturas que por lo general ellos deben ser de los centros energéticos. Uno se la, esos centros se van moviendo de acuerdo a lo que uno va viendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, las mujeres a las que les sale el pecho muy temprano en la edad, por lo general tienden a tener un centro en la espalda, porque se acostumbran a andar así. Por el peso que tiene. Ajá. Los orientales, cuando uno se tiene el centro entre el coxis y la pelvis, y a lo largo de la vida uno va moviendo el centro. Los orientales tienden a ser los únicos que toda la vida mantienen el centro ahí. No por lo general. Por las prácticas, por la manera en que está la cama, sí. Claro, porque tú se arrodillas en todo. Entonces, esta relajación activa habla de eso, de tratar de entender ahí donde están sentados, prestar atención qué músculos están contraídos, cuáles no, cuáles están relajados, cuáles no. Y esa conciencia debe estar y la dirección debe de tratar de entender los actantes cómo están. ¿Ese ceño fruncido le pertenece o es del personaje? La manera en que reacciona, y ahí es donde viene toda la conciencia, mi cuerpo, porque de repente que partimos de mi emoción, aquí está mi parte de su emoción y tal, pero lo importante es la conciencia. Entonces yo sé que cuando estoy brava, como se enseño, tal, eso se me ve todo el tiempo, todos los días. Entonces yo sé, si tengo que trabajar un personaje, que como esa es la respuesta de mi cuerpo a mi personaje, ¿se lo doy o no se lo doy? ¿Lo necesita o no lo necesita? Porque mi cuerpo responde así, de algo raro y de una chana. Pero quizás este personaje no lo necesite, pero si yo soy consciente de eso, entonces lo puedo trabajar. Pero en este caso no es tanto la autonomía del que lo hace, sino cómo nosotros llevamos a esa conciencia a nuestros actantes. ¿Sí? El superobjetivo no se queda. El superobjetivo, ¿alguien conoce ese término? Es como lo que aspira el personaje a largo plazo. En lo largo de la dramaturgia. Incluso puede ser lo que sea lo que amarra la obra. Sí. Entonces el superobjetivo puede ser rey. Yo quiero ser rey. Ese es el superobjetivo. Entonces uno tiene que leer la dramaturgia, mirar qué objetivos hay. Entonces él dice, hay un superobjetivo y es lo que yo deseo. El personaje. ¿Cierto? El personaje desea algo que es superior de la dramaturgia. Sí, porque él siempre es parte de dramaturgia. Desde el superobjetivo es parte de la dramaturgia y es eso que el personaje desea, que nosotros normalmente lo llamamos objetivos,
Entonces él habla de superobjetivo, objetivo transversal, dice que por cada unidad de tiempo, cada unidad de acción hay un objetivo pequeño, que nosotros nos enseñaron también que se llaman estrategias, ¿cierto? Voy cumpliendo pequeños objetivos para lograr ese grande, y es eso que desea el personaje. Luego están las pausas y los silencios. ¿Qué entienden por pausas y silencios? ¿Eso es una pausa o es un silencio? ¿Es una pausa o es un silencio? Es una pausa, digamos que las pausas siguen como en la misma línea de la acción dramática, la misma línea del pensamiento, y lo que permite el silencio es como tomar otro rumbo. Exacto. La pausa está puesta para que el personaje se toma unos instantes en el tiempo para pensar, para ver qué es lo que va a decir. Y los silencios son unos espacios en el tiempo para cambiar de tema, para huir. Y como actor y actriz usted debe entender cuándo su personaje hace pausas y cuándo hace silencios. Y cuando hay una dirección usted debe entender cuándo el personaje tiene que hacer una pausa y cuándo hace un silencio. Entonces, desde la dirección usted puede decir, aquí vamos a crear una pausa para crear tensión. Pero vamos a continuar con lo mismo, o sea, no se va a virar el tema. En cambio, en el silencio, la búsqueda es cambiar. ¿Y no tiene nada que ver con la duración? No, tiene que ver con esa intención. Puede ser una pausa larga, incluso hay dramaturgias que dicen pausa larga. Media hora de... Sí, eso puede ser la diferencia. La diferencia es lo que viene después. Si sigue con el mismo tema, pausa. Si sigue con otro, es silencio. Desde Stanislavski, esto va a transformarse. Y desde la dramaturgia van a encontrar otras cosas. Pero desde Stanislavski esto es lo que significa. Y los ejercicios de entrenamiento es porque... ¿Por qué? Lo puse. Tiene que hacer pausa porque silencio no va a ser. Porque ellos no tenían técnica, pues según lo que buscaban, no tenían técnica, entonces era para formar esa visión de sujeto actoral. Porque es el primero que hace ejercicios para que se puedan entrenar para hacer el tipo de actor actriz que tengan. Las técnicas de actuación de también se valieron a partir de eso. No, yo creo que son paralelas y por eso este estudio es de lo que llamamos el teatro occidental. Por ejemplo, la de Suzuki que se volvió tan popular acá en algún momento, después de la época también. Suzuki viene de esta misma época, un poquito más acá, porque Suzuki es como más nuevo, pero Suzuki estuvo con Stanislavski, que trajo como toda una línea, pero no, o sea, es una realidad. La historia que se presenta aquí en este curso es una historia occidentalizada, muy occidental. Entonces no estamos tomando las técnicas ni orientales ni aviayanas, sino que la historia de la dirección y de la puesta en escena está puesta en Rusia, Francia y algunos que se van metiendo por esos lados, pero es muy de lo que nosotros llamamos el occidente. Habría que hacer toda la lectura de la dirección y cómo se ve en Oriente. Y yo creo que ese es otro... Una mezcla. No, pero eso quedan un montón de rodillas. Ellos tienen otras maneras de... Es como con la energía animal, una cosa así. Con rodillas del todo. Entonces, estos son los conceptos que como que traje, como que creo que a nivel de la dirección son los que más pueden ayudar.
que son los que traen base, y eso está puesto desde unos ejercicios que él quería hacer como director para poder formar el tipo de actor y actriz que necesitaba para las obras que quería montar, que eran nuevas, que eran disruptivas, que eran, mejor dicho, nadie sabía cómo hacerlas. Y que son conceptos que ustedes realmente pueden usar y pueden ya no como técnica específica, sino como herramienta. Yo como actriz soy de las que uso el monólogo interior un montón. Uf, yo estoy embalada en ese en el monólogo interior para que te tenga. Entonces yo como directora enseño el monólogo interior. Es una herramienta que puede funcionar como puede que no funcione, según el tipo de actor y actriz que tengas. Pero si lo conoces y sabes qué es, para que en el diálogo deje de estar el cuerpo esperando, entonces son ejercicios que uno puede hacer. O sea, dice como que se entra en la parte de preparación de toda la cosa, si es muy juicioso, muy riguroso y toda la cosa, pero que la escena y no ver más y no está como súper peliculado, donde está filosofía, como todo lugar en la madre, un sapo, internamente está muy bien, pero físicamente construye como la percepción de escena. Pues a partir de lo que él dice. Sí, no parte de lo que dicen. Sí, pero eso es relativo porque es que la cámara tiene otra perspectiva. Por ejemplo, hay uno de los chicos de esta última que salió de la nieve. La sociedad, se llama así, la sociedad. De la sociedad, no. Él decía, uno de esos dijo, hay una escena que yo no sabía cómo hacer. Y tenía que mostrar que estaba como en una dualidad y no podía y no sabía, creo que era una como de las que más le aplaudieron por hacer. Y él decía, yo no supe qué más hacer que hacer tablas de multiplicar. O sea, en mi cabeza, mientras grabábamos esa escena, yo estaba tratando de hacer la tabla de multiplicar de no sé qué. ¿Por qué? Porque es que también esto tiene una ventaja, y es que va a captar un momento, va a captar un instante, y lo que necesita es que tú le des el mejor instante de eso que quieres. Y por ejemplo, ahí yo digo, cuando uno está tratando de multiplicar y hacer cosas raras, los poros se le van a abrir, quizás el ceño va a hacer algo, los ojos van a estar vibrando, o sea, habrán un montón de pequeñas cosas que como dirección usted va a decir, eso es lo que necesito. No sé en qué estás pensando, pero lo que necesita la cámara es eso. Yo amo en las películas cuando veo que les tiembla la piel. ¡Ay! Porque es que eso es imposible de reproducir, porque está pensando en algo. No, dígame por lo menos con la lágrima. Usted la lágrima se cae sin parpadear, lo que le da gana. Esa actriz de defensa, Isabela Davis, está ahí una bestia. Se le salen los mocos y todo, marica. ¿Qué está pensando? Pero en eso lo que sí logran es que hay un proceso de pensamiento, el que sea que le está ayudando a que eso pase, a que uno lo ve. Yo veo cuando se brota, les haces tú así, ay, no, yo digo, pucha, quiero ser así, quiero aprender a dirigir así, porque hay algo ahí interno que está pasando que es imposible de repetir. O sea, ahí sí lo que quiere decir Stanislas, que el músculo, ponga a temblar este músculo, pues póngalo a mover, ¿no? Incluso cuando uno ve, en la vida cotidiana, uno ve cómo se abren los poros según el estado de ánimo. La gente que se pone roja, ¿cierto? Hay cosas que son a través del proceso del pensamiento. De hecho, siento que en esta técnica, como fue mucho pensando en la memoria emotiva y no sé qué, la echamos de lado y se nos olvidó que hay un proceso de pensamiento que es fundamental para actuar. Y que como directores y directoras desde un buen lugar se puede llevar y se puede traer para que haya a través del lugar de cuando digo yo, es que cuando digo no quiero casarme contigo, no es porque es la línea, sino porque hay algo interno como actores que casan. Y como dirección yo creo que hay que buscar incentivar a que un actor y una actriz estén en ese proceso de producción de poética, vocal y corporal y mental.
para que no sea una cosa externa y por lo general pasa eso, uno ve cosas y uno dice, uy, no. Y el teatro también, es como, ahí no está, la persona no está pensando en que se tiene que parar y sentar y ya, está haciendo toda una construcción. Usted también se volvió como una cosa muy mecánica, como que diría es como decirle a las 3 veces, respira 5, te sientas en la tabla, das 3 pasos. Pero, por ejemplo, cuando las entrevistas que he escuchado con los directores que más me gustan, el trabajo que hacen con los actores, siempre hablan, o sea, siempre es como una especie como de cabotería, digamos, la dirección, o sea, como una cosa de que entre los dos están creando, están como amalgamando pared. Entonces, como que se esfuerzan mucho como en hacer un ambiente creativo en el que los dos estén proponiendo. Pero muchos de los actores después dicen, como que yo voy a dar palo, porque me pongo a proponer estupideces y no me dice que sí. Y hay directores de las que acá en Colombia se trabaja así. Sí, empezar a chiste. De que el doctor le decía como, ay, vení, vamos a hacer eso, contando de cabeza. Y eso fue bueno. Del probar. Entonces, estos conceptos para mí son útiles, son actualizables, son una herramienta de dirección muy buena. Según el tipo de teatro, según la teatralidad y según lo que tú quieras encontrar. Y como tenerla a la mano es útil, entendiendo qué es eso que se está poniendo. Como no guardar tanto a Stanislavski, que le dejamos un poquito como al recelo, porque nos da un poco de miedo eso de la memoria emotiva, pero hay otros conceptos que están de la mano de esa búsqueda que puede ser muy funcional. Sí. Se quedaron con la primera parte, fueron una semana y se fueron y ya. Y dijeron, aquí está el Santogliano. Claro, porque qué es mejor para coger una lágrima en la cámara, que lo puedo repetir una sola vez, van a repetir muchas, pero que necesito es una toma, no que se repita, sino que haya una cosa bien hecha, que usted piense que se le murió la mamá y que su mamá no se le murió, piense en ella, y ahí poquitivo va a coger todo, el poro, la ceja, por eso mucha gente incluso se empezó a decantar por el estelar, porque la verdad sí es muy buena, hasta que los mismos años estaría mucho más cercana a la muerte de él. Llegar y que se dio cuenta es como decir, marica, no le estoy metiendo cosas que estuvo a punto de repetió. Sí, que dijo no, y él lo que hace en su segundo Stanislavski, pues que así lo llamamos, que para mí es una investigación larga y eso también nos habla de, no esperemos a que tengamos investigaciones que en un año ya lo hice y listo, sino que va a ser un proceso y yo creo que cuando encontramos lugares de investigación, eso va a seguir con nosotros durante mucho tiempo. Y esta maestría para mí también es eso, o sea, ¿qué lugar de la investigación ustedes van a encontrar que uno dice de aquí voy y de aquí empiezo a sumar un montón de cosas? Porque Stanislavski no se para y no dice, no, esto no sirve. Lo que dice es, ya hice este proceso, voy a hacer la inversa, igual me sigue sirviendo el monólogo interior, igual sirven las visualizaciones, igual sirve la emoción, pero ya lo voy a mirar desde otro lugar y desde lo físico. Y por eso se llaman acciones psicofísicas, porque no deja de lado la producción intelectual que hizo. Que luego se masificó de esa manera, incluso todo lo que se demoró y lo que hacen las traducciones, traducir del ruso al inglés, ya hay un vacío. Y del inglés al español nos llegó quién sabe qué cosa. Hasta hace poco se están haciendo traducciones del ruso al español, que las hace sobre todo en México. Y ahí es un poco más cercano porque es alguien que va a ser un puente más, pero siempre va a existir el vacío. Pero más. Sí, había. Entonces, estos son los dos Stanislavskis
que quería que tuviéramos como en cuenta y nos presentara y lo viéramos como en conceptos que sé que a veces no tenemos tan claro. Este es el manual del actor de él y a mí me gustan mucho los diccionarios. Entonces es un diccionario, entonces todo lo que es diccionario yo soy feliz, más categórica y cierro todo, me gusta que me digan que más. Entonces les voy a leer, este me parece súper interesante porque cada vez que termina una palabra le pone como 3 que tiene que leer, entonces es como un diccionario que tienes que ir a leer otro. Pero entonces aquí él dice, tiene 2, el director, el regiser, que ya sabemos más o menos cómo es, que tiene que ser un organizador y cha. En esta definición hay algo interesante que dice, en esto debe consistir, en mi opinión, el trabajo de un director de nuestros días. En cuanto a los directores, que es que tiene que tener ímpetu, tiene que ayudar al otro a estar, que hay que trabajar como en conjunto, que hay que analizar muy bien, ya. Pero entonces dice, en cuanto a los directores, uno solo puede aconsejarles que no introduzcan nada a sus actores sin razón, que no los induzcan más allá de sus posibilidades, pero que los entusiasmen. Estimulen que en el actor un apetito hacia su parte. Eso preserva la libertad del artista creativo. Manual del actor. ¿Cierto? ¿Qué le está diciendo? Que hay unas posibilidades. No busques que tu actor o actriz haga lo imposible, pero sí estimúlalo a buscar. Y a veces, como los directores y la dirección a veces fue muy impositiva, vimos el texto de Manning que decía hay actores que sirven, otros que no, y esa es la tradición, le está diciendo pues no es que no sirva, es que deben buscar qué puede estar pasando, pues habrá unos y lo que hay que hacer es estimularlos. Y luego tiene una definición del director como dictador. Supongamos que el director es la figura fuerte del teatro, entonces el plan de producción se mueve en primer lugar, es decir, organizo todo, como tiene que ser. El énfasis principal está en los efectos teatrales, en la trama, en la acción. Habrá mucha inventativa, muchos ejercicios físicos, tramas y agrupamientos de varias clases. Los efectos serán la parte importante de la representación. Está hablando aquí un poco de un director que atmosférico, el efecto, la trama, todo lo que está por ahí. El papel del actor será relegado al de un accesorio, sujeto a los usos del director. Está hablando específicamente de esa dirección como la de Manning, en que el actor es un objeto del espacio. Y el director tiene la idea de cómo se debe mover, de cómo tiene que ir. En todos los teatros en que el autor, el escenógrafo o el director es el superior, el actor es un auxiliar. Está limitado a falsificar caracterizaciones de acuerdo con la creatividad de otros. Esto conduce a las circunstancias de clichés. Con tan violenta presión sobre un autor, no puede pensarse en viva verdaderamente su papel. O sea, ¿qué le está diciendo? Cuando uno presiona tanto a que se haga lo que yo quiera, yo voy a imponer una idea y el actor y la actriz no va a poder hacer una inventiva, no va a poder crear ese personaje teniendo en cuenta el subtexto. Entonces, lo que decimos ahora puede ser muy normal, pero en esta época se está bajando de ese superior, de ese que sabe, a pesar que entendemos que él tiene un análisis muy fuerte, pero está diciendo que hay una especie de creación conjunta, porque yo te tomo como ser humano, entiendo que tú tienes un cuerpo, que tienes una creatividad, que tienes unas búsquedas, y yo vamos a estar aquí mirando qué es eso que necesitamos. Este texto es de la herencia de Stanislavski. Entonces aquí luego dice, vea el arte del actor y el arte del director, es el arte del actor. Y en el arte del actor dice, y el director, que los pone juntos. O sea que se nos está hablando de una manera en que está viendo el trabajo, ¿cierto? El arte del actor y el arte del director. El proceso creativo del actor principia cuando se sumerge en la obra.
Antes que nada debe descubrir independientemente o con la ayuda del director el motivo fundamental de la obra que va a ser producida, el meollo. A esta línea básica de acción a través de todos los episodios la llamamos la línea general de acción. Monólogos. O sea, la que nos está diciendo vaya y sienta, piense, no, averigua acerca de lo que hay en la obra. La interpretación de un drama y el carácter de su presentación en forma física sobre el escenario está siempre y en forma inevitable subjetiva hacia ciertos grados, matizada tanto por las tendencias personales como nacionales del director y de los actores. Hay una subjetividad. Y luego dice que es importante, aquí él habla y dice que no debe poner uno la idea que se tiene, o sea, que el texto lo dice todo. Y yo como director no debo tratar de poner mi idea sobre esa dramaturgia, sobre el texto, sino que me debo ceñir a encontrar qué es lo que dice. Esto es poco, nosotros poco hacemos eso, realmente. En Navidad ya nos enseñaron fue a hacer lectura de eso, a tomar lo que más nos gusta, y cuando uno tiene como un proceso con una persona que estudia en Rusia, como Eduardo o como el cubano Rolando, se da cuenta que son, o sea, él te dice, no, estás haciendo una interpretación que tú quieres hacer, pero eso no lo dice el texto, eso no es lo que está planteando. Muy rigurosos, y hay que estudiar el texto y todo está ahí. No es como es que me imagino, no. Acá. Es que yo leí que parecía naves, ¿dónde dice que son naves? Dice que son láminas, ¿cierto? Dice que son tortugas, son como muy rigurosos ahí, y que entonces eso nos pone en un lugar de que todavía la dramaturgia es importante. O sea, lo que está escrito es una cosa que tiene mucho valor. Preguntas, dudas acerca de Stanislavski. Como sin tanto rechazo, o cómo. Más que rechazo, sí, como menos prevención y a descubrir como otras cosas ahí. Tal vez un debate se haya hecho con un criterio seguramente equivocado de eso. Y se pudo pues. Sí, que tiene una idea como que Stanislavski no, que pereza la memoria emotiva, pues da pereza si uno lo ve solo como ese, eso de ir a la... Entonces, digamos que también tenía mucho porque el piloto, en cierta manera, también refuta mucho de las, por ejemplo, estudiantes de comunidad. Entonces, como refuta muchas de las cosas, las culturas de clase, ahora que tú lo planteas desde el punto de vista de la que también percibe el entrenamiento del actor, también cobra con mucho sentido. Y son muy parecidos porque Grotowski estaba buscando la realidad y como la esencia del actor y actriz, pero Stanislavski está buscando la esencia del personaje. Como que uno empieza a leerlo y a verlo y a entender un poquito más, porque Meyerhold, Chekhov, Grotowski, que se estudiaron con él, no refutan toda su teoría, sino que hay algo que seguramente les estaba diciendo como, esto me interesa, pero mejor quiero indagar, o sea, fue un punto de partida. Por algo que decían, de pronto aquí no, me voy a ir por allá. Por ejemplo, Michael habla de la imaginación. El viejo Michael. El viejo Mike. Michael Chekhov habla de eso, de la imaginación. O sea, se queda con 14 años con Stanislavski. Prueba mucho el método y dice, es que de esto me quedo con la imaginación y voy a profundizar sobre la imaginación.
Y él tiene muchas cosas, cuando uno lee las teorías, por eso entiende por qué hay tanta relación, pues porque si estuvieron con él es imposible que se separen del todo, habrán cosas que les interesaron. Yo me imagino que esto del monólogo interior, además que también por ahí lo utiliza y por eso era tan buen actor para cine, director de Michael. Entonces ahí es donde uno empieza como a verlo desde otro lugar. Por eso traje más que todo como estos conceptos que ayudan a ver como un punto de partida en la dirección, como ejercicios, como formas de poderlo hacer. Y desmitificar un poco la memoria emotiva, porque tenemos son los rastros del Lee Strasberg. O sea, eso es lo que realmente llegó acá. Y que entonces la gente va a ir a llorar, y que entonces va a recordar a la abuelita, y que recordar a la mamá, y que el perro. Entonces el actor queda abandonado, y ya no sabe qué va a hacer con esa Pero además es muy curioso que siempre relaciona el concepto de la buena emoción con el dolor. Ni con la felicidad, ni con la alegría. Porque le tenemos un poco de miedo a esos estados emocionales. Y que realmente es una investigación rigurosa de la acción del ser humano para traer toda una cuestión. Eso es que uno realmente a dónde va a investigar si no en un cuerpo de uno. ¿Cómo siento yo cuando siento placer? ¿Cómo mi cuerpo se comporta? Uno está haciendo, o yo por ejemplo, yo como actriz hago la investigación, cuando estoy sintiendo placer, voy a miro un momentico cómo mi cuerpo está actuando y lo guardo y en algún momento sé que eso me va a servir. Entonces, no termina siendo tan descabellado ni tan. Y el impacto del interior. En el momento de la placer, estar pensando en cómo se siente el cuerpo cuando tiene placer. Es como las sensación de las nalgas, cómo las tocadas de los pies, pues ese tipo de cosas, ¿no? Pues el monólogo interior estaría más relacionado al pensamiento que tenemos todo el tiempo. O sea, eso podría entrar, pero sobre todo está puesto en las conversaciones. Cuando yo estoy con alguien, tengo monólogos interiores. Pues cuando estoy solo, es demás que también. Pero él lo traía, era más a las conversaciones, no todo el tiempo está hablando solo. Por algunos de los como el mayor placer de la actuación. Nuestra clase de metodología, una los requisitos de porque no tenía tratos con directores de casting. Entonces, los egresados de ahí, los metían de una a las películas, les daban unas horas a todo performance. Todo es una maquinaria. No, desde esa época me pidieron medio. Que me dieron el día o lo vinieron a poner y por ejemplo, Meissner trabaja, nosotros hacemos una discusión, no, pero más o menos que decían, es que eso de la sustitución, y es que en Meissner hay una cosa que se llama la sustitución, y es que tú pones la idea, lo que le está pasando al personaje, tú lo que haces es que lo sustituyes por algo de tu vida. Sanitaste. Eso es extraordinario motivo. Claro, pero ellos dicen que no, que es sustitución. Pero entonces fue una conversación como pues, pero estás yendo a tu recuerdo. Entonces, no, porque yo estoy sustituyendo, yo lo que hago es sustituir a, bueno, voy a tener rabia, entonces voy a sustituir, yo no tengo rabia con el personaje que es este, sino que voy a tener rabia con mi prima a la que le tengo rabia. Entonces, cuando le hable a él, no le estoy hablando al personaje, sino que le estoy hablando a mi primo al que le tengo rabia. Eso es más emotiva que cualquier cosa. Pero le llama sustitución desde... Y eso en el cine pega muy bien. Claro. Y habrá momentos en que uno lo use, pues cierto, todo es una herramienta mientras uno lo pueda usar, es una herramienta. Y yo creo que como directores y directoras, entre más herramientas tengamos de todo tipo, mejor. Sí, porque todos los actores mientras logramos cada uno tener una metodología, y que ustedes digan, esta es mi metodología, dirección, pan. Porque también, ¿cierto? Buscamos y aprendemos de lo que hay para poder entender cuál va a ser la mía. ¿Qué cojo? ¿Qué enfatizo? ¿Qué mejor? Bueno, André Antoine, voy a ir, sí, no está. Es que me van a faltar muchos y solo tengo 6 horas. Entonces, sí, porque el último día son ustedes en los ejercicios, ¿sí?
me voy a enloquecer. Entonces con André Antoine aparece algo que ya lo conversamos, y es que André Antoine tiene una precisión histórica de las representaciones. Él tiene conciencia de lo que hizo Menem, y este sí que se va al detalle de las cosas. O sea, André Antoine es el precursor que toma y dice hay que hacer la historicidad en la puesta en escena. O sea, lo histórico tiene que estar. Y hay que ser fieles a esos detalles exactos del color, de la forma, de la textura. Hola. ¿Ah? ¿Y es aquí? ¿Y dónde está? Ahí va a entrar. Sí, pues sí podrían después diseñar la salida, no saben por eso que existe la solución. Y es que nunca te vi. Ay, mira ese, yo, pero qué mira. Ah, el fantasma del tercer piso. No vieron mi cara, yo creo que mi pensamiento se visualiza. Y yo, pero es que me están espantando. Que si era cierto. Y yo me estoy imaginando si me está hablando alguien. Pero mira, como Creo que es eso. Sale por la de la lista. Sí, por la idea. Entonces él ya empieza a tener más conciencia y a decir, pues esto que está acá vamos a unirlo, vamos a unificarlo, vamos a tener conciencia de lo que se hace y vamos a estar súper pendientes al detalle. El detalle, o sea, con él empieza una cosa del detalle impresionante y se va a tener precisión respecto a lo que se está poniendo en escena. O sea, como director era como, vamos a coger esa unidad de sentido y la vamos a volver completica, nada se nos puede salir de ahí, nada se nos puede ir para otro lado, sino que vamos a direccionar la mirada específicamente en todo. Entonces hablamos acá de una visión de conjunto. Y es que la dirección debe entender que todo lo que va a ser visto va a tener ese lugar de precisión. Y cuando el público lo vea, va a entender eso completo. O sea, no va a haber nada que me hable de otra cosa que no sea lo que necesito que me hable. Entonces, la escenografía, el vestuario, las actuaciones, todas tienen que estar recogidas en una misma unidad de sentido. Unidad de sentido como eso que se quiere expresar, ese ordenamiento de los elementos que me van a hablar de una cosa específica. Y aquí aparece que él empieza a pensar realmente, o sea, él comienza a pensar en eso de qué es lo que tiene que hacer un director, o sea, cuáles son esas cosas que tiene, cuáles son las normas, los preceptos, lo que va a empezar a entender qué es lo que está pasando ahí y cómo lo va a ordenar para que eso sea lo entendible, lo que se quiere hacer. Entonces, para Antoine, hay dos cosas que tiene que hacer la dirección porque le estamos hablando de que tiene unas normas. La primera es la material o constitución del decorado que servirá como medio de la acción, diseño y el agrupamiento de los personajes. Esto es como lo que él llama de la materialidad, todo lo que va a estar en la escena. Y la inmaterial que constituye la interpretación y el movimiento del diálogo. Entonces, él hace un ordenamiento de los elementos físicos, materiales, materialidad entendida como lo que puedo tocar, lo tangible, el decorado en este caso porque no le llamaban escenografía, sino como decorado, sí. Sigue siendo un decorado. Y que ese decorado, que es la mesa, la silla, el cuadro, el jarrón, me va a ayudar a que esté la acción, ¿cierto? Como medio de eso que hacen los personajes, eso que hace avanzar la historia. Y el diseño y el agrupamiento de los personajes que tiene que ver con cómo están constituidos en la puesta, pues cómo están puestos ahí para que yo pueda entender algo.
Y la inmaterial, que es todo el tema de la actuación. Interpretación y movimiento del diálogo. El movimiento del diálogo, como eso de la voz, como cómo se va a decir, qué lo va a decir, por qué lo va a decir. Entonces vean que André Antoine ya no está pensando solo en la atmósfera, sino que también está pensando en la interpretación. Dio otro paso hacia los actores y actrices. Entonces no es solo atmosférico, sino que se hace la pregunta por cómo están esos personajes, pero no el personaje entendido como ley de composición, sino como interpretación. O sea que está poniendo un sentido, está dando y está haciendo sentir, vivir algo específico. Me devuelvo. Una sola cosa. Entonces él aquí habla de el medio determina la identidad y los movimientos del autor. La materialidad de la representación está sometida a la interpretación de la obra elaborada por el director, porque es lo que venimos diciendo. Hay una mirada específica de la dirección, hay una subjetividad, hay una forma que el público tiene que entender, porque se vuelve un público heterogéneo que tiene que entender una misma cosa. Surgimiento de la dirección. Muy locucona. Sí, que es como eso que ayuda al movimiento. Sí, que la vigilancia es permanente. Y que eso es lo que condiciona la forma en la que las personas accionan. Y en el naturalismo, el espacio condiciona al ser humano. Entonces, si en un proceso tu espacio condiciona la acción de los personajes, es naturalista. Y aquí traigo un ejemplo. Es todo charrito. Conocemos como sensei's, eso es. Hay que llevar todo el discurso a cualquier lugar. Y yo con YouTube Premium y me ponen, no. Es que cuando es así no me lo abre todo. Porque no tienen acceso al barrio. No, ya sé por qué fue. Porque es que se abrió fue en el otro explorador. Este es como un ensayo de él. Es como para que lo reconozcan. Y es muy parecido. Entonces vean que ese es un tipo de dirección. Uno es naturalista porque van a ver que el espacio es tal cual como se está hablando pues de lo que se hace. Y como director, la música es así, es sobrepuesta. Y como director, lo que vamos a ver es que se empieza a meter en el espacio. O sea, está todo el tiempo ahí cerquita. Es el de la derecha, ¿cierto? Porque otro es el personaje. Sí. Es él. ¿Qué estará diciendo? Y estos directores sí que yo creo que ni sudaban. Es él.
particular ese tipo de ensayo actualmente, ¿no? Sí. Le quito una cosa y todo, digo, no, esto no sirve. Está dando toda la información, tan ahí, chay, ¿cómo vas? Podríamos hacer un doblaje de esto, ¿y qué dice? ¿Qué puede ver uno ahí? En este instante es un tipo de director deíctico. Justo en este instante. ¿Por qué? Porque le está diciendo cómo se hace. Él empezó a hacerlo para que él sepa cómo lo tiene que hacer. Y el director deíctico, dentro de la morfología de la dirección que plantea Ceballos, es aquel director que hace para que el actor lo haga. Te dice cómo debe ser. Y aquí pasa eso, al inicio no, al inicio lo vemos que está como dando instrucciones, pero desde este lugar, desde que va ayudando como a que te muevas y tal. Pero hasta ahí estaba instruyendo, ¿cierto? Cerquita, pero estaba instruyendo. Y aquí ya empieza a ser deíctico. Y él mira, se fue, echa para atrás, echa para adelante, cancha. Te está mostrando cómo sí. Y es un tipo de dirección que a veces usamos mucho porque le mostramos a las personas cómo de pronto habría que hacer. Habrá unos que digan que por facilidad, otros que digan porque... Por ejemplo, los estudiantes me pasa que cuando ya hay un instante en el que ya se puede adelantar, ya hay un momento en que si a este estudiante no le pego ese empujón, se va a quedar muy atrás y trae los demás. Aparece aquí. Y que haga así, que coja así, mueva así, es una herramienta. Lo importante es que ahí entendamos que estamos haciendo ese tipo de dirección. A veces es mostrar como que no, ya, a ver cuál es. ¿Cómo así? ¿Cómo te va a se va. Son pues amigos los estudiantes y ahora que son hoy. Ayer no, ya no podemos poner papel, lo va a sacar, lo lee y sigue caminando. O sea, casi que había cosas que a última hora es que esos chicos también. Sí, una época. Listo, entonces esa es como la principal propuesta que hay, y con Antoine también aparece un concepto que no está ahí, que es el de la cuarta pared. Él construye el concepto, él pone como en la mesa el concepto de la cuarta pared, y es este espacio realmente vamos a omitir al público, vamos a estar aquí tan inmersos que esto va a dejar de existir y nadie lo va a ver. O sea, vamos a estar en un universo aquí entradito, pequeñito, está. Voy a pasar por ese también rápido hoy porque pues ya hemos hablado mucho de él realmente en estos días, considero. Entonces, Adolf Appia, suizo, joven, rebelde, todo buen mozo él. Sí, guapo. Sí, todo bien mozo, sí. Por acá lo tengo. Espacio, movimiento, ritmo. Ay, lo cerré todo. Véalo ahí, pura bola mugre. Van esos ojitos brillantes. Entonces, Adolf Appia. Entonces, Appia tiene... todo hipster con el tipo de sombrero, sí. Pero si en esta época donde los pensadores son como ya todos tomados en cuenta como el clásico así,
Entonces vean, aquí traje unas citas del libro que les traje el otro día y dice, Apia tiende hacia una simplicidad cada vez más rigurosa, una especie de abstracción concreta donde la forma prima sobre el objeto. La forma, ya vimos, esas líneas que hay, se quita, se hace la desacumulación y empieza a existir como la forma específica. Los dibujos de los espacios están destinados a la creación de un estilo propio para realzar el cuerpo humano, bajo las órdenes de la música. Sin otro objetivo, esos objetos son un punto de partida. Esos dibujos son un punto de partida. Eso quiere decir que realmente él construía sus imágenes y sus propuestas para el teatro. Porque está hablando de un cuerpo que va a estar ahí y una música que él se imagina. Él tiene mucha correspondencia con Dalcroze. Suizo. No es suizo. El escenario rígido y convencional en un material vivo, o sea que él quiere cambiar el escenario rígido y convencional en un material vivo, flexible y artístico, apropiado para cualquier creación dramática. Porque los decorados lo vuelven inmóviles, los vuelve estáticos. En cambio, los practicables materiales, las escaleras, las rayas, los cubos van a ayudar a que puedan ser cualquier lugar o espacio, ahí se para representar varias cosas. El teatro debe valerse del movimiento corporal en el cual nos realizamos y simbolizamos el movimiento cósmico. El cuerpo haciendo como mi cuerpo es la mesa. No, para él no. Para él no, porque es vivo y flexible, pues porque las escaleras se vuelven flexibles, porque la luz me puede volver eso más grande, más pequeño, lo puedo mover, se puede trasladar de un lugar a otro. Voy a poder poner varios personajes sobre un cubo sin necesidad de que siempre el cubo signifique lo mismo. Puede ser otro. O es un cubo que ahora no se ve y después funciona como cuadro. Como el pedestal, porque como no tiene una información específica, es flexible por eso. Porque si yo le pongo una luz que viene desde abajo, el cubo se me va a ver más grande y la persona se me va a ver más grande. Pero si pongo una contra o en unas sombras, ya el cubo va a hacer otra cosa. Esa es la flexibilidad de la cual habla. Y piensa en el cuerpo porque él está pensando son cuerpos, el teatro es cuerpo, y ellos dicen lo más importante es el cuerpo del actor y la actriz en esos espacios, más que el objeto como sí mismo, más que el vestuario. ¿Será eso? Perfecto. Que él tenía unas estructuras bastante curiosas que se parecen que se utilizan como escaleras, como tipo de espiral, pero que venían toda el espacio de presentación. Unos espacios definidos, pequeños. Lo importante es que sea una escalera como escalera, en sus líneas, en su forma, sin la arandela, sin el arabesco que me va a contar de qué época es, sin el bordón que trae acá grueso y al final lo más básico que haya. Cuando usted ve escenografías limpias, ¿eso qué es? Viene de esta tendencia. Lo más limpio que haya. Al fin del camino, la hora en la que estamos, es lo más limpio que hay, pura forma, lisa. Formas que se unen y dan una idea, y cada vez que usted la mueve es otra cosa. Preguntas, dudas, manifestaciones. Muy bien, nos vemos el lunes. Me mandan las escenas, los logos al correo. Pero en mi caso de los logos, de los escenas, me explican qué es lo que van a hacer. Porque, por ejemplo, ahorita salieron dudas no voy a mandar mi correo al grupo, salieron dudas de si pongo, alguien que era de atmósfera estaba pensando en poner una mesa lo más limpia posible, ya no es atmósfera, ya es horrible. Porque si tú pones algo que no tiene información, que no está hablando de la realidad, es ritmo. Entonces, me escriben que es... Sí, me escriben. Sí, o sea, esa nota que queda la información del espacio. Sí, la atmósfera.
me escribe. Yo no soy de las que contesto ahí mismo, pero sí contesto. Y que si uno que a nosotros como